el problema de las fracturas de cadera, tratamiento con FED, con fijación externa descartable sin cirugía, y eso es lo que les voy a mostrar. Pues bien, hay muchas publicaciones acerca del tema. Por ejemplo, se presume que en el mundo más de 700.000 personas mayores mueren cada año y que de estas muertes aumentan en el 24% durante el año siguiente. En Estados Unidos se gasta un promedio de $1 billón en la atención de estos pacientes. Imagínense el cuidado desde la operación y el post cirugía. Estamos convencidos de que la cirugía de alguna forma produce un ahorro social a pesar de estos inconvenientes. Pues bien, y hay pacientes de altísimo riesgo donde nos quedamos en que si los operamos o no los operamos, porque tenemos el miedo de que a lo mejor en la sala de operaciones se nos queda. Y es realmente una gran preocupación de los médicos, gran preocupación de los gobiernos, de las instituciones, naturalmente una gran preocupación de nosotros los ortopedistas, porque si tenemos fracturas complejas, ¿cómo resolvemos este problema en una persona mayor, en una persona osteoporótica y una persona que tiene ya otras enfermedades? Bien, sobre fijación externa, ¿qué es eso? Scott, un norteamericano, en 1946 fue el primero que hizo un fijador externo con el aparato de Roger Anderson. Miren cuántos años. Desde entonces han aparecido muchísimos aparatos que ustedes pueden ver aquí rápidamente. Hay muchos modelos, los que más han predominado son los provenientes de Rusia, del aparato de Ilizarov. Estas son las últimas versiones del grupo de fijadores de Ilizarov. También hay estudios que hablan categóricamente de las ventajas del fijador externo frente a los tratamientos tradicionales. Aquí los voy a ilustrar brevemente. ¿En qué consiste un tratamiento de fractura de cadera clásico? Hay que hacer una incisión, 10 centímetros, 20 centímetros, hay hemorragia, hay que pasarle sangre, hay una anestesia que se prolonga, hay que colocar aparatos en el interior, aparatos que pueden estar costando promedio $3.000, $4.000, $5.000, y que para el mejor cirujano, cuando la fractura es compleja, siempre hay un porcentaje de complicaciones que está alrededor del 20%. Sigue siendo un gran problema. Bien, estudios entre fijación externa y estos aparatos a los cuales me acabo de referir, implantes internos, por ejemplo acá, un estudio del 2000 dice que no hay ninguna diferencia. Eso ya es un avance. Otro estudio donde se dice que es más efectivo que el implante interno. Otro estudio donde no hay mayores riesgos, donde no hay pérdida de sangre, hablando de los fijadores externos. Otro estudio donde el tiempo de operación es muy cortísimo, y eso es importante para los efectos de la anestesia, que cuesta más, que resulta más barato, en un estudio del 2006, y de eso sí estamos seguros, y que se puede hacer finalmente con anestesia local. Si ustedes van comparando con lo tradicional, donde se tiene que hacer un corte profundo, transfusión de sangre, una anestesia en donde hay que cuidar al anciano, naturalmente que van saliendo las ventajas. En este artículo del 2013 se resume todo. Son ventajas porque incluye la rapidez y la simplicidad de aplicación, mínima pérdida de sangre, menos radiación, adecuada fijación, reduce el dolor y una pronta salida, ciertamente pronta salida del hospital, bajos costos y de resultados muy favorables, que es lo que yo les voy a mostrar. Nuestra alternativa. Hablamos de fijación externa descartable.
o sistema FE. O sistema FE, y trabajamos desde el año 1984. Aquí ven una fractura, aquí unos clavos, y esto es el aparato fijador externo sin cirugía, solamente unos agujeros donde se han atravesado los clavos. El rango de aplicación, fracturas mediales, fracturas trochanterianas, y cuando son fracturas debajo de la cabeza, también nosotros preferimos no hacer fijación externa en pacientes muy ancianos. Preferimos hacer un reemplazo articular, bien sea parcial o total, porque la cabeza suele casi siempre evolucionar a necrosis avascular. Por tanto, en estos pacientes preferimos no hacer fijación externa ni tampoco con los otros implantes, y ahí estamos todos de acuerdo los cirujanos en el mundo. No necesitamos de mesa de operaciones, pero sí de un equipo intensificador de imagen, un aparato de rayos X, y trabajamos solamente con esto que le llamamos insumos, unos clavos especiales como todos los que se usan en los métodos de fijación externa, unas barras de duraluminio y un cemento acrílico, que es lo que tienen ustedes acá esquematizado. Y cuando necesitamos hacer algunas fuerzas de tracción, porque la mano a veces no nos da, necesitamos de un aparato que se llama tracto compresor. La primera presentación la hicimos en 1989 y fue en la Clínica Mayo. Allí presentamos los resultados de 28 casos. También presentamos otras patologías como alargamientos y en otras en fracturas metafisiarias. Entonces, hablamos de una alternativa, y eso yo quisiera que quede muy claro, una alternativa frente a los dispositivos fijadores externos que les mostré al comienzo, y una alternativa también frente a los implantes internos, clavos, tornillos, placas y todos estos aparatos que se suelen colocar mediante cirugía amplia. Estos son pasos de la técnica, quizá esto es más importante para los especialistas, simplemente para mostrar donde no se hace ningún corte, se colocan los clavos bajo los controles radioscópicos. Y acá, por favor. No hay nadie. Ahí está la cadera fija. Movimiento, rotación externa, interna. Qué lástima que no está el que me iba a auxiliar, pero quería mostrarles. Ahí está. Bueno, una vez que hemos colocado los clavos, hacemos las pruebas para estar seguros al siguiente, para estar seguros de que sí se ha hecho buena presa. El otro, por favor, y ahí se ve en el intensificador de imagen que está el hueso sólidamente fijo entre una porción y la otra porción. Suficiente. Bien, esta es la forma, también la parte técnica de cómo se hace el fijador externo, con lo cual se queda el paciente hasta el final. Hay un video, por favor. Aunque podemos hacer caminar desde el postoperatorio, no lo recomendamos porque sus huesitos son muy osteoporóticos y no soportan el peso, y eso no solamente con lo que hacemos, sino también con los implantes internos. Esta señora de 80 y tantos años recién tiene 12 horas de operada. La siguiente, por favor. Y acá intentando dar pasos, lo cual nosotros no recomendamos, repito, por su osteoporosis. La osteoporosis cede, es como pan tostado, y cualquier implante, sean los clavos, se mueven para acá y para allá.
no les aconsejamos hasta después de 6 semanas, momento en el cual sí se presenta un callo fibroso o fibro óseo, en el cual ya está en condiciones de poder cargar algo más. Siguiente, por favor. Ya. Al día siguiente, la paciente, ustedes ven acá el fijador en su domicilio, un solo día de internamiento. Aquí está el aparato, está sentadita. Semanas después y de manera progresiva, le pedimos que vaya haciendo ejercicios. Esta es una dama de 80 y tantos años. Vean, 3, 4 meses, poco a poco con andador, va cargando. Y acá tienen, en el caso de la paciente que hemos presentado, cómo era la fractura y cómo está ya al cabo de varios meses en condiciones de retirarle los clavos. Simplemente se retiran los clavos, se corta el fijador externo y se retiran los clavos uno a uno porque son clavos roscados. Y esto es todo lo que se ha hecho. Cuando son pacientes que los atendemos en el momento agudo, digamos el mismo día, siempre tenemos la chance de lograr una el postoperatorio ya en su casa, fotos de su evolución cuando le hemos retirado el aparato y nos vino a visitar varios años después, en 1990, para agradecernos porque estaba caminando normal, naturalmente, que ya no existe la señora. Una dama de 91 años con una fractura que nosotros denominamos trocantérica, no subcapital, sino trocantérica, que son las más factibles para este procedimiento. Aquí está operada dentro de las 24 horas, a veces atravesamos lo que llamamos el calcar, porque es un hueso duro y nos permite asegurar de que se va a mantener. Una operación que nos duró 25 minutos. Aquí un control a los 90 días, excelente, todo bien, y a los 5 meses, cuando se ve que está todo consolidado para retirarle el fijador, se cae y hace una fractura subcapital. Gran problema, 91 años, no le hicimos nada, en paciente de altísimo riesgo. Una mujer de 86 años, vean ustedes rápidamente la evolución, el resultado final. Un caso de fractura subtrocantérica que son generalmente un poco más difíciles, la evolución a los 6 meses. Un caso por arma de fuego donde desaparece buena parte del hueso y no hay dónde anclar. En este caso hicimos el anclaje por la cara anterior, no por el costado, sino por la cara anterior, y aquí Gracias. En pacientes jóvenes es realmente estupendo el resultado porque están en mejores condiciones, los clavos anclan mejor. Vean ustedes, aquí está
los clavos introducidos en el postoperatorio y ya está moviendo la cadera. Y miren ustedes, a los 7 meses, una completa consolidación. Otro caso de un hombre de 20 años. Observen, esta es la radiografía axial para estar seguros de que estamos en el cuello. Y el resultado a los 6 meses, una perfecta curación. Un niño de 12 años que se le ha operado con el procedimiento clásico, con cirugía, y se le ha puesto estos clavos canulados. Y ustedes observan acá que hay una separación y acá un clavo que está fuera del hueso. A este chico lo trajeron después de 15 días de la operación, estuvo con un aparato de yeso, le quitamos el aparato de yeso y vean ustedes cómo estaba su pierna para un lado. Le quitamos los implantes. Ahora sí, el video, por favor. Vean ustedes cómo sube la escalera. No sé si le notan que cojea, si le pasa algo. Hola, ¿cómo estás? Bien. Toma asiento, siéntate. A ver, para ver el aparato. ¿Sí? No, por eso la ya, suficiente, por favor. Entonces, y vean ustedes la consolidación en 3 meses de manera perfecta que está el aparato. Una mujer de 75 años con una fractura difícil, donde tuvimos que hacer fuerzas con el instrumento tracto compresor y acá su curación. Un caso de una fractura subtrocantérica que se complicó con una pseudoartrosis, como ustedes observan, está mal alineado, su pierna está más corta. Con el instrumento tracto compresor se hacen las correcciones, siempre de manera percutánea con los clavos, y luego de hacer las correcciones se reemplaza el instrumento por el fijador descartable. Aquí está el resultado postoperatorio. Y al día siguiente se retira caminando con 2 muletas y ahí tienen el resultado varios meses después. Un caso de un hombre de 32 años que lo operamos al día siguiente del accidente, vino de provincias haciendo el control en el intensificador de imagen, que no se mueve nada. Siguiente, por favor. Y vean ustedes, a los 6-8 meses el paciente es un hombre joven, fuerte, miren, hace los movimientos de una manera normal. Listo, flaco. Y ahí no hay ninguna fractura. Sí, suficiente. Pasamos. Entonces, una mujer de 86 años con una fractura típica trocantérica. Estas son las fracturas que mejor evolucionan porque hay mucho tejido esponjoso y que se opera del mismo día. Miren cómo es, cómo queda, y acá el resultado 4 meses después. A pesar de tener 86 años, en 4 meses en esta zona de tejido esponjoso, el hueso consolida pronto. En pacientes que encontramos bastante osteoporosis, como le dije hace un momento, preferimos anclar, atravesar lo que llamamos el cálcar. Es una parte del hueso más duro, no es esponjoso. También nos sirve para hacer artrodesis de cadera, que es fijar, unir, sin cirugía. También corregir algunas cirugías que no evolucionan, con implantes internos que no evolucionan para bien. En estos casos sí hacemos cirugía, pero logramos una mejor estabilización y una mejor reducción de la lesión. Otro caso, vean ustedes, antiguo, y con cirugía acomodamos lo que había quedado. Un hombre de 42 años con una fractura subcapital, pero con suerte su cabeza viable. Hicimos cirugía, le pusimos injertos y vean ustedes, con el fijador externo se mantiene y a los 7 meses ya está consolidado. Esto es muy difícil resolverlo con los clásicos implantes internos conocidos, y acá hay varios traumatólogos, con ellos podemos conversar sobre el tema. Un caso de
anquilosis fibrosa en mala posición, con el fijador externo progresivamente se va corrigiendo para terminar finalmente con el descartable. Un niño que lleva 2 años con esta fractura, este es el muñón, aquí está la cabeza viable, se desciende el muñón con el tracto compresor, se hace una cirugía, se coloca injertos y acá el resultado después de 9 años. Un caballero de 36 años con una luxación antigua, 26 años de evolución. Generalmente esto se hace en 2 tiempos, con 2 cirugías. Nosotros con el instrumento de tracto compresor sin cirugía hemos descendido la cabeza para lograr colocarle una prótesis total, como ven ustedes acá. Esto simplemente para ver la versatilidad del instrumento de tracto compresor. Bien, para nosotros en la experiencia, en todos los casos de fijación externa, en aquellos que presentamos también la primera vez, es suficiente, más que antibióticos y pomaditas, higiene con agua y jabón, con una brocha, de ser posible, o con una gasa. No se necesita de otra cosa, más es lo que parece que se podría infectar, y eso no es verdad. En el primer día presentamos un caso de un paciente que llevó más de 16 años el fijador externo y no hubo ninguna infección. Errores y complicaciones, pues los hay con todas las técnicas, depende del entrenamiento, depende del caso, de qué tan difícil. Por ejemplo, querer introducir los clavos sin que hagan presa en el cuello, y para eso se necesita una curva de aprendizaje. Querer introducir los clavos sin haber hecho una correcta reducción, un error. A veces se introducen los clavos y empujan otros fragmentos, lo que no debe hacerse, y tampoco en pacientes jóvenes quererlos parar pronto, porque esto lleva a lo que se observa aquí, a la ruptura de los clavos, y también con los implantes internos de todos los tipos. Uno de los problemas que hemos encontrado, más asusta, pero no serio, es que el clavo más superior se mueve mucho porque la cadera tiene un movimiento tridimensional y eso ocasiona una erosión. Asusta, pero no pasa de eso. Los jóvenes son los más movidos y vean ustedes cómo llegan las personas mayores, ¿no? Y acá un caballero, un profesor catedrático, lo recuerdo mucho, que tuvo una fractura subcapital después de 8 años, con buena función y sin ningún daño de las partes blandas. Resultados, para terminar, en el año 84 nosotros pensábamos de que la fijación externa era para ancianos en muy mal estado general, en politraumatizados, fracturas por armas de fuego, pacientes con tendencias religiosas como los testigos de Jehová, y como una operación temporaria para proceder con una operación clásica. Ahora, en el 2017, pues para todas las fracturas, a foco cerrado, a foco abierto, niños, adultos, ancianos, y tenemos ahora casi como electiva este procedimiento. En un trabajo prospectivo del 84 al 93 tenemos 62 casos, pacientes entre 3 y 94 años, 35 mujeres y 27 hombres, 47 fracturas laterales, 15 mediales, consolidaron 53 casos en una media de 6.85 meses, las laterales consolidan siempre en menos tiempo, fallecieron 7 casos dentro de los 3 meses que siguieron a la operación, pacientes que tuvieron una edad promedio de 86 años, un 11% en relación con las estadísticas mundiales. Un caso le tuvimos que colocar una prótesis total y un caso no unió porque fue una fractura por arma de fuego. Desventajas, siempre una erosión periclavo, que ya lo dije, una relativa inconfortabilidad del fijador, curva de aprendizaje larga, sí se necesita estar, participar como ayudante en muchas operaciones, se necesita rayos X en sala,
La reducción casi siempre se logra excelente en casos recientes, sin cirugía. En pacientes obesos, difícil. El riesgo de desplazamiento en huesos osteoporóticos es latente, ya lo hemos mencionado. Hay necesidad de curaciones periódicas, no de curaciones, sino de lavados con agua y jabón, no realmente curaciones. Y riesgo de infección en el trayecto periclavo. Podemos decir categóricamente, con honor a la verdad, ningún caso hemos tenido de infección en el trayecto del hueso, del fijador externo. ¿Y cuáles son las ventajas? No imprescindible la mesa ortopédica, excelente para jóvenes y niños a foco cerrado. Y debo confesar que es mi primera elección. Yo no pienso en los implantes internos, sino pienso en esta alternativa. Muy bajo costo, no se necesita transfusión de sangre, es corta hospitalización, un solo día. La técnica es rápida, una vez superada la curva de aprendizaje como todas las otras técnicas. La inmovilización es segura, mínima anestesia y mínimo trauma quirúrgico. Pues bien, para resumir y con esto voy a terminar, la fijación externa descartable en cadera, categóricamente decimos, es una alternativa entre los implantes internos y también entre los otros aparatos fijadores externos. Alternativa que cumple con los conceptos costo-utilidad, riesgo-beneficio, beneficio-incomodidad. Y repitiendo lo de la escuela AO de los años 60 del siglo pasado, que no es suficiente saber que es bueno, hay que ser capaz de poder hacerlo. Hechos reales son evidencias ineludibles, cualquiera sean nuestros deseos, nuestras inclinaciones o lo que dictan nuestras pasiones, estos no pueden alterar el estado de los hechos y las evidencias. Esto es lo que yo quería presentar acerca de fracturas de cadera con el método de fijación externa descartable.